Yo. Arriba. Hágale. No, no. ¿Cuál es usted? No, listo. Ah, bueno. Censura es más tarde. La misma para que es el arma de carro. Ponga la toalla ya sin pasar. Este es el comeback especial del mes de noviembre. ¡Bravo! Después De de la noviembre que votación, va a ser subido en diciembre. pues va a subir, va a ser subir el primero o el 2 de diciembre, pero no importa. El alborada. 32 de noviembre. Después de las votaciones y más de 566 votos, el ganador es Super Junior. Me parece. Ah, Porque yo los conozco, porque son súper. Junior. ¡Qué descache! Bueno, el video que van a ver no es del comeback de Super Junior. ¿Cómo que no, entonces? Espere. Nos tumbaron. El video que ustedes van a ver, yo lo llamo el pre-comeback, o no sé si se llamará así, pero yo lo llamo así. Es el video que sacaron antes del video del comeback. Lo sacaron el 30 de octubre y la canción la escribió Don G, el que ustedes están viendo. Entonces, sí, la canción se llama One More Change y pues es One del More 30 Change. de octubre. Ya. Eso ni siquiera es. Ah, es el cuarto de niño. sí, es que así yo super divo y... Y Super Junior. Por Dios. No me da tiro. Se me acabó agregar que solamente hay 7 de Super Junior ahí. No están ni los 11, ni los 10, ni Los los 9. 9. Solo hay 7. Tranquilidad. Ay, qué fuerte es aquí. Es un beso. Pero eso hace. Uy, Parece tan delicado, marica. parece bueno, una vieja. pareció una Yo lo vi vieja. así de cerquita y yo. Yo como, qué pedo. ¿Desde cuándo Super Junior tiene mujeres? ¡Qué cabalito! Bueno. Él es el líder de Super Junior. Mija. Por eso tiene aspecto de mujer. No, no, Pues no, porque no, todas las mujeres Asana, no. Bueno, play, que estamos escuchando. Ah, sí, están. ¿El gordito? Ahí sí es el gordito. ¿No? Me caen bien, me caen bien. Yo nunca lo había visto. Se llama Shindo. ¿Quién es el gordito? Nunca lo había visto. Yo. No, yo sí, pero cuando no se cae. Parece una balada pop latina. Ni lo sepa. Sí. Eso es una vieja. ¿Ah? Ah, sí, claro. Voltea. Ahí voltea es uno de ellos. Es verdad. Él. No, pero ves que los. Pues que cuca las figuras que se pegan. Mi hijo, y vaya censures de uno. Ah, yo como a ti. Está como una ardilla. Yo medio. Ustedes al menos tienen pelo. Le ponemos cinta, le ponemos un marcador ahí encima verde. ¿Qué se usan las De pintura pelucas? de cráneo. ¿Qué usan las pelucas? Oh yeah. Muy poco observador yo o el primer video en el que está tan marcado la canción normal que de un rap. Muy poco observador porque Super Junior siempre tiene marcado el brazo. Sí. 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 Ah. Entonces, ¿cómo hacen de una locación tan normal, entre comillas,
Hace todo un mundo, ¿no? No. O sea, uno va en cuenta, te hace un puente y ahí le meten de todo. A mí me Que encanta. uno vaya a haga eso pues. A mí me encantan los videos de los que juegan con la luz, con este tipo de luces. Me encantan, no sé, sea el del color que sea. He visto muchos videos así. Mira, pues, videos normales, ¿no? Uy, qué bonito es. Cierto, me da toma. Sí. Uno haga eso, le queda muy a la toma. Se tropieza. No, la calle llena de huecos por aquí. Pero bueno, lo para uno del tránsito. ¿Qué está haciendo? Y le roban la cámara. Pero primero lo raquetean. Muy bonito, pues no sé qué diga, pero me gustaría saberlo. Hágale, porque Es una canción que escucharía. Es que para los que no saben, hace más de 5 videos ya habíamos hablado de eso. que nos muestran la letra en Ya español. habíamos aclarado que era porque no se concentraban más bien. Sí, ya vamos a aclarar. Pues no estaba cuando lo aclararon. Venga ya, tranquila. No estaba No concentrada. oiga el video. No, está muy chévere. Nota de toma. Pregunte. Mi pregunta es, ellos anuncian un video, pero ¿cuánto se demoran en sacarlo? Antes de que Dependiendo, lo por anuncien? ejemplo, One More Chain, el día que salió el teaser salió el video. O sea, eso fue demasiado extraño. Yo, vea, mi experiencia fue cuando me levanté a las 8 de la mañana, salió el teaser. Llegué a la universidad clase 10, salió el video. Surprise motherfucker. Hay videos en los que lo anuncian un mes entero, que sacan teasers. Por ejemplo, EXO en este momento está promocionando el álbum japonés que sale en enero. Y ya sacaron 8 teasers. Y sale en enero. Y son unos teasers super volados, pero es dependiendo. Super Junior fue como, ah, no, mijo, vea, tenga. Es dependiendo de cada grupo. Sí. Bueno, esta es la presentación en vivo de One More Chains. Ya. Y esta la escogió Jazz. Saluden a Jazz. ¡Hola! Ah, ok. Ya. A ver, Vamos a ver qué gustos tiene. Esta presentación en vivo es de él en Comptown. Y Jazz, esta es del día del comeback de Super Junior, del 6 de noviembre. Play. Misma canción. Es la misma canción, solamente que la presentación en vivo tiene muy poquito volumen. Wow. Por ahí hay 6. Sí, hay 6. Si vos no estaba acá, no, si vos no se estaba presentando. Espera. A ver. Es que van a que parecen viejas. Que pues se repudre y eso. Mira las aretotas, ¿no? Sí. Por eso lo decía. No se puso una vez y casi le cae la oreja. No, se le cae la oreja. Es que lo mira uno el papá como... Quítese eso. Hijo. Amigo. Tenemos que hablar, mijo. Pero pa, yo no soy así. Mira, ve, mi hijo. A mí me gustan mucho los vocales de este man. Espere, o sea que ya cambió el color del pelo. Todos, la mayoría. El único que tenía el pelo Y tenía el pelo como mono. mono, ya eso. no lo tiene mono. Y ya. De resto todo es el pelo normal. Yo también no puedo de peinado. Ahí está mi cara. Después Es el que porque- estilo. Ah, sí, no, pero ni no siquiera se recuerdo. lo maltratado. Sí, es que tras de que son asiáticos se cambian el pelo y uno ya Pero es ve. que es porque ustedes son hombres, a ustedes no se les maltrata nunca el pelo. ¿Perdón? No, si se motilan y ya, No, eso hombre, les no crece importa. así. A uno sí le maltrata el pelo. Bueno,
Bueno, de que Entonces, no. crezca rápido, si crece Sí, por rápido. eso. O sea, ustedes se pueden mostrar las punticas quemadas y ya. En cambio, uno Buen sabe. punto, buen punto. Uno sabe que si la corta no va a volver a crecer. Y les queda grande la ropa. No, no les Y- cambian la ropa, ellos lo quieren utilizar así. A mí también me gusta la ropa grande. Pero la ventaja es que ellos se les ve bien. Oh, that Queda bitch. volando, sí, queda volando. No me queda bien. Pero la gente acá utiliza la ropa grande y se ve chiquito. En cambio, utilizan ropa grande y ni siquiera se ven chiquitos ni nada. Ni se ven peticorticos ni nada. Se ven Ni cute. se ven feos, ni ñeros, ni nada. Se ven todos cute. Pues acá utilizan la ropa grande y no es como pasándose de cera. No, parce. Gordito Venga, chano. perdón, el gordito no. Déjenme siento que... No, parce. ¿Qué? No sé. No canto casi. Pues, sí, no, aparte de que no canto casi. Aparte de que no canto casi. Yo digo que se sale. Bueno, es más bien incluyente el grupo, no excluyente. Incluyente el grupo al no discriminar a una persona gordita en el grupo. Porque por lo general la imagen en Corea importa demasiado. Y vos nunca vas a ver una gordita cantando en un grupo femenino. Jamás se mueren, tuyen de la Qué ira. perros. Pues, ¿qué gordita hay en el K-pop? Ninguna gordita. Los hombres. Y es Las más, cachetonas. yo no, al menos en mi ignorancia, yo no sé si en algún otro grupo hay un gordito. Ni siquiera. Ese es el primer grupo que yo que tiene un Chingón, gordito. creo que es el, pues, el también... Chingón. Cachetoncito, Ah. pero no gordito. No. Y ese sí está gordito. Sí, él es... sí, pero a ver, primero chingón es el segundo mejor bailarín de Super Junior. Segundo mejor bailarín de Super Junior. Es Y el no así. coreógrafo calvo. y, Y no así. y no, es uno de los miembros más importantes de Super Junior. Así que sí, o sea, sí. O sea, es ¿por como qué? que, como normalmente uno no está acostumbrado a ver un grupo de K-pop con alguien así de gordito, entonces sí, diga, ay, sí, pero. Y a mí me encanta la voz de Chintón, sinceramente. Es más, les voy a traer, no, Es chingona. no pronto, para que no. Para que no se crea que un despelote. No pronto, pero sí les voy a traer una presentación en vivo de Shindon solito cantando el solo. No, pero si lo hemos escuchado, yo sé que él sí canta. Chévere. Sí. 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 Voy a aclarar otra cosa. Como ustedes vieron, en este comeback solamente hay 7 personas. Yeah. Están 2 en Seis. servicios y están 2 inactivos. Yo ya expliqué por qué están inactivos, así que... Bueno, ustedes no me explico. ¿Cómo es que se llama? Pero yo ya les había aclarado que los cantantes principales de Super Junior son Jason, el de la Areta Grande, el Visco y Ryuk, que es el otro que cantó con las otras que eran los ellos tres solos cantando. El otro. Pero el Visco y el otro están en servicio en este momento. La única voz que quedó en Super Junior actualmente es Jason, el de la Areta Grande. Entonces, sí, todo el mundo está preocupado porque, ay, eso y no sé qué, pero para mí supieron sacar el grupo supuestamente Pero que están no en es servicio. vodka, servicio militar. Sí. Oh, qué lindo. Y por ejemplo, ellos dos Dios me da cáncer. son jóvenes, o sea, ¿cuántos años deben tener? El Visco es el más pequeño de Super Junior y tiene 29. Ah, pequeño. Está prestando pequeño. servicio. El más pequeño. Más pequeño, Es verdad. 29. Sí. Es cierto, todos esos son viejos. Todos. El líder de Super Junior tiene 35. ¿Qué? O Mensa. sea, acá uno con 21 y ya tiene 40. La gente le pone unos 40. A mí me ponen 40. Ah, pues a mí me han puesto Sí, máximo por favor. 22 en la vida menos, pero uy, no. Es que, La los barba. es que a ellos no les crece barba, es otra cosa, a veces como que no. Bueno, Y hay muchas cosas porque eso no estamos quiero. hablando de muchas cosas. Los comentarios del video, del primero, no de la presentación en vivo del video. No, el primero que fue Mare Juego de Luces. Ya me acuerdo del video. No, a mí me gustó mucho el juego de luces, como está diciendo. Porque, o sea, no utilizan la luz convencional blanca, bla, 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 no. Utilizan un montón de juegos y el video queda una cuca. Por eso estaba preguntando cuántos dejen tocarlo. Por eso estaba preguntando como eso del tiempo en el que avisan un video y todo, porque sé que es una cosa elaboradísima. O sea, ya está en edición, debe ser una cuca. Que no es pa. Y vocalmente, o sea, en los coros se escucha más armonía, Siga. pero le falta también armonía, pero me gusta la canción, me gustó. ¿Sí o qué?
Ay, es muy balada. Entonces, es como, Love, me la paso. Bueno, En la sí. descripción. ¿Quién sigue? La descripción del video. Dámela. Sí, siempre está en la descripción. ¿Vio? Ay, Dios ¿Vio? mío, eso ya no me gustó. Del video, a mi opinión, Ujú. lo salvó la historia Ajá. y la edición. En cuanto a la parte musical, a mí me quedó faltando. Me quedó faltando mucho. Y otra vez, lastimosamente, quedamos en lo mismo. Otra vez 6 personas. No me quieren dejar hablar. Sigue. 6 personas, Quieren cantar. pero es como hacer un grupo de 6 solistas. ¿Sí? Un grupo de 6 solistas. Ya. Bueno, siguiente. Yo. Bueno, como Pipe, también le faltó. Le faltó la parte. Sí, ay, bendito. Dale. Sí, me faltó mucho. El video, la edición del video súper bonito, la escenografía, la historia, como dice Pipe, todo. Pero sí faltó mucho en la parte armónica. La canción tampoco es que transmita mayor cosa. Entonces no me gustó mucho. No sé. Y al pajarito tampoco le gustó, porque no dejaba de hablar. Sigue. Eso, Me gracias. dejaron ya sin comentarios todo lo que he dicho. Es verdad. Pues en la parte armónica y parte musical no me llamó mucho la atención. Y eso que el video tampoco fue como que lo hubiera entendido mucho, era porque estaba muy elevada. Sí. Sí, estaba muy elevada. No mentiras, tampoco, O mentiras. sea, el video estaba Está cuando está bien, trabajando el banano. las locaciones y los lugares estaban bien, Muy bacanos. estaban muy lindos. Pero en sí no, como que no, ni me conecté con el video ni me conecté con la canción. Ellos individualmente cantan muy bonito, pero en esta vez como que no me impactó tanto. Un grupo de solistas. Sí. Bueno, del primer ciclo, ¿cuánto le dan? Al video. Sí. A todo, primero video y Al después video. este. Sí, el video, al primer video. Emma, en orden de qué hablamos. Yo le doy. Esto le falta un charamoringa. También le doy un 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3. 3. Venga, tranquilo. Bueno, y la ¿Y presentación esta? del vivo. Y esa es la que yo iba a criticar más. Bueno. Sí. Porque es que yo pienso, ya está el video en sí, ¿sí o qué? Y el video y la versión del video tiene su magia ahí. Pero yo me imaginaba que siendo una presentación en vivo iban a utilizar otros recursos. O sea, yo espero por lo menos como que le metan armonía, unas pausas, porque como nosotros estamos diciendo ahorita, uno necesita ciertas cosas en la armonía y ciertas cosas en la música, ¿sí o qué es? Entonces, la verdad el en vivo no me gustó casi. Entonces lo califiquemos. Así. Créame que ya. Sí, es mejor dejar así. No califiquemos el sí. video. Bueno, en fin, ya. No vamos a calificar el en vivo, ¿segura? No, yo no quiero. No, La idea es que no destruyamos mucho el video. No, No, ya, normal. No, no, Ya. no. Dale, ¿cuánto le da el video? Pues a la presentación en vivo. 3,2. 3,2. 3. 3. Yo me mantengo en 3. 3. 3. Es lo que decíamos, al video le quitan el video y pasa esto. O sea, ellos tienen una carrera muy larga en Ellos. ellos tienen una carrera, bueno, una trayectoria muy larga en cuanto a puesta en escena, actuación y demás, que ahí no se debe aplicar. Así es una canción suave, lenta, que no requiere movimientos bruscos, pero sí sería bueno que se salgan como, que rompan esa fila de 6, que seleccionen al público, que hagan algo que alimente visualmente Sacamos el humito. el video, la presentación en vivo. Pero serenamente. Cierto. como- Pues es que es eso. That's it. Perdón.